Hola, buen día para todos. En el presente video vamos a evidenciar la fase 5, ya proyecto final del curso de instrumentación. Esta fase solicita diseñar un sistema de instrumentación y control con visualización. Aquí se nos está pidiendo que implementemos en físico uno de los sistemas de instrumentación y control propuestos en la fase 3, empleando sensores comerciales, y este sistema debe contar con una visualización del valor de la variable por pantalla LCD, que puede estar controlada por un PIC, Arduino o el dispositivo que se desee. La carga va a actuar para el control de la variable. Si no se consigue esa carga, entonces reemplazar con un motor DC y utilizar LEDs indicadores de nivel de la variable bajo, medio y alto. Para este caso se toma un sensor LM35. Este es un sensor de temperatura. Esa será nuestra variable a medir, y vamos a trabajar con el Arduino. Entonces aquí ya tenemos la implementación del programa. Este código entonces nos dice que estamos utilizando la pantalla LCD. Aquí le vamos a asignar los pines 12, 11, 5, 4, 3 y 2 de nuestro Arduino. Lo vamos a conectar a la LCD. Y en ese orden entonces lo que tenemos es el RS, que este es de la LCD, EN, D4, D5, D6 y 10 y D7. Creamos unas variables de tipo byte. Vamos a estar manejando ceros y unos ahí. Entonces esta será bajo y le asignamos el pin 6. Esta es la variable medio y le asignamos el pin 13. Y esta es la variable alto y le asignamos el pin 10. Y esta es la variable M1 y le asignamos el pin 7. Estas cuatro variables las hemos tomado como salidas. Esta que dice bajo es la que me va a controlar el LED de encendido bajo. Este es el LED de encendido medio. Este será el LED de encendido alto. Y este me va a controlar la salida del control del motor. Declaramos una variable TM1 de tipo entero, que es donde asignamos la entrada 0 del Arduino. Esa es la entrada análoga. Y declaramos esta variable que dice ten1, que es donde vamos posteriormente a almacenar nuestros valores de temperaturas. En el void setup tenemos la pantalla, la LCD. Entonces decimos que vamos a utilizar una pantalla de 16 por 2 y que envíe este mensaje, la palabra temperatura, temperatura. Pusimos completa pues porque no nos deja visualizar todos los valores que tenemos. Y luego en la siguiente fila entonces imprimimos la pantalla nivel. Hacemos la conexión del serial y establecemos que el pin 6, el pin 13 y el pin 10, que están aquí declarados, y M1, todos ellos van a ser salidas. Ya en el void loop pues hacemos un retardo de 300 milisegundos. Aquí en esta variable que hemos declarado de ten1, lo que hacemos es almacenar el valor de lectura que llegue por el puerto análogo. Luego tomamos ese valor, aplicamos estas fórmulas y lo que hacemos es convertir ese valor en temperatura, de acuerdo al datasheet del fabricante. Y ese valor entonces lo vamos a imprimir por la pantalla LCD. Luego utilizamos un ciclo de condicional y verificamos si el valor de esa temperatura es menor a 15, entonces vamos a activar el LED de nivel bajo y va a aparecer allá en la LCD la palabra bajo. Entonces nos va a mostrar el valor de la temperatura y aparte de eso nos va a mostrar esta palabra bajo. De ser, digamos que de ser diferente este valor, entonces esa salida va a permanecer en bajo. Bien, ahora comprobamos si la temperatura está entre 15 y 29 grados centígrados. Entonces activamos la salida 13, la ponemos en alto. Y en la LCD entonces me va a aparecer la palabra medio más el valor de esa temperatura. De lo contrario, es decir, si no está entre estos dos valores, esta salida 13 debe estar siempre en bajo. Finalmente le decimos que si la temperatura es mayor a 29, entonces nos active la salida 10.
ahí estará el diodo de nivel alto, que nos active también la salida 7, es decir que ahí nos va a prender el motor cuando este valor de temperatura sea mayor a 29, y que nos indique también en la LCD que el valor de temperatura es alto. Aquí entonces finalmente tenemos que, si no se da esa condición, la salida 10 debe estar en bajo, es decir, el nivel, el diodo que me está indicando el nivel alto. Y por último tenemos una condición que es para desactivar el motor. Entonces vamos a decir que el motor se desactive cuando el valor de la temperatura sea menor o igual a 29 grados centígrados. Entonces ese es el código. Ahora vamos a mirar el circuito. Tenemos el circuito aquí en el programa Proteus. Entonces, como podemos apreciar ahí, tenemos nuestra tarjeta Arduino, tenemos las salidas de nivel bajo, está conectada a la 6, la de la temperatura media está conectada a la 13 y la de temperatura alta quedó conectada a la salida 10. Y pues esta es nuestra LCD con sus respectivas conexiones. Aquí tenemos el sensor de temperatura de su alimentación con 5 voltios y la salida viene a la entrada A0, que son las entradas análogas de nuestra tarjeta Arduino. Aquí tenemos la salida 7, que dijimos que era el control del motor. En la implementación en físico se presentaron varios inconvenientes. La primera fue intentar activar directamente el motorcito con la salida, entonces eso no fue posible por la corriente es muy baja. Luego conectamos este transistor directamente al motor, sí se activa, pero entonces nos dimos cuenta que en la LCD se generaba muchísimo ruido y eso afectaba la visualización en la pantalla, entonces aparecían ahí unos caracteres extraños o diferentes, y finalmente se optó por aislarlo utilizando un relevo. Entonces lo que hacemos es que la salida del control del motor va a activar este transistor, y el transistor aquí va a trabajar como un interruptor, y ya él me va a llevar la señal aquí a la bobina del relevo. Una vez que se active el relevo, entonces él me va a pegar estos dos contactos y energizamos nuestro motor. Entonces con eso evitamos que la corriente del motor interfiera aquí en el circuito de Arduino. Vamos a ver entonces la simulación de este circuito. Cargamos nuestro archivo .exe y lo ponemos a correr o a simular. Entonces vemos que aquí me está indicando el nivel de temperatura y la palabra bajo. Vamos a aumentar la temperatura. Entonces dijimos que cuando el valor de temperatura sea menor a 15 debe ser bajo. Quiere decir que cuando esté entre 15 y 29, permítame un momento, dijimos entre 15 y 29 se debe activar la salida 13 y me indica que es el nivel medio. Entonces ahí ya está en 15 y observamos que se activó el diodo de nivel medio. Y cuando esa temperatura, dijimos aquí finalmente que cuando la temperatura sea mayor a 29 grados se debe activar el nivel alto y se debe activar el motor. Entonces vamos a subir la temperatura para cuando sea mayor a 29. Entonces ahí vamos en 28 y ahí está. Entonces vemos que se activa el nivel, el LED que me está indicando que la temperatura es alta. Ya tenemos salida aquí, se cerró el circuito, vemos como el motor está girando y dijimos que este motor, supongamos que sigue aumentando la temperatura, entonces este motor va a apagarse solo cuando la temperatura sea menor a 30, perdón, a menor o igual a 29, lo dijimos acá en la programación. Entonces vamos a bajar la temperatura, ahí tenemos 30, 29, todavía no está menor a 29 y ahí ya.
28, entonces observamos cómo para el motor y cambia aquí el diodo LED al nivel medio. Bueno, ahora vamos a ver entonces la implementación física de este circuito. Aquí tenemos ya el circuito implementado en físico. Vemos que la temperatura es de 28 grados más o menos. Estamos en un nivel medio. Podemos apreciar que el diodo LED de nivel medio se encuentra activo. Aquí están las conexiones a nuestra placa de Arduino. Y aquí hemos conectado un transistor que nos sirve de interruptor. Este transistor entonces luego nos va a activar el relé. Hemos conectado aquí el relé. Y el relé, una vez que se active, entonces nos va a permitir el paso de corriente para que este motor empiece a girar. Entonces vamos a tratar de aumentar la temperatura. Voy a poner mi mano sobre el sensor. Aquí tenemos más o menos 28 grados. Ahí ya logramos superar un poco la temperatura. Vemos que está el LED de nivel alto. Y acá entonces nuestro relé ya se activó. Y tenemos el motor girando. Entonces esto nos permite comprobar el funcionamiento del circuito. En este momento nos está marcando una temperatura de 31.25 y vemos que nos aparece que está en el nivel alto, ¿sí? Está fluctuando mientras se estabiliza. Y la señal de alarma a través del diodo LED pues está activa en alto. Bien, por su atención, muchísimas gracias.